Yo creo que un hombre narcisista como él, la única manera que salga es con la fuerza. No queda otra posibilidad. Después, bueno, Dios todo lo puede hacer, ¿no? Pero cuando el otro día una persona me decía, bueno, recemos por la conversión de Maduro, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo rezo por la conversión de Maduro y ojalá que se convierta y que realmente pueda alcanzar la salvación eterna. Pero una cosa que uno ve en Maduro es realmente lo que es una hazaña contra la verdad, ¿no? Es decir, él está empecinado en sostener el error y él está empecinado en afirmar que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Entonces, aquí y ahora lo que uno ve es que hay que rezar por él, perfecto, pero si lo queremos afuera hay que sacarlo por la fuerza. Sí, en cuanto a lo primero, lo que explica Santo Tomás de Aquino en el Gobierno de los Príncipes es que la violencia tiene que ser el último recurso, que se tienen que agotar, y esto también está en el Catecismo de la Iglesia Católica, se tienen que agotar todos los recursos diplomáticos y todos los recursos pacíficos, ¿no? Ahora, tanto Santo Tomás como la misma Iglesia Católica consideran el tiranicidio como una opción cuando es la única manera, cuando por ejemplo el tirano está haciendo mucho daño. Supongamos que el tirano está matando a miles de personas, está hambriando al pueblo, bueno. Como lo está La haciendo única, Maduro, obviamente. exactamente, si la única manera de removerlo es con la fuerza bruta, y bueno, se puede hacer eso siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Una de las condiciones es que haya cierta garantía de poder ganar la guerra, ¿no? Porque si uno no tiene ninguna posibilidad, es complicado. Y después la otra es que realmente no venga un tirano peor que el que está, ¿no? Porque si va a venir alguien peor, mejor que quede el que está. Yo creo que en el caso de Nicolás Maduro se cumplen las condiciones como para hablar de un tiranicidio, ¿no? De realmente removerlo con la fuerza bruta si es necesario. Alguno podrá preguntar, padre, ¿está diciendo usted que lo tienen que Hay matar a que Maduro? asesinarlo. No necesariamente. Yo mandaría, por ejemplo, la Fuerza Armada. La idea es arrestarlo y meterlo preso. Esa es la idea. Ahora, si en el medio un soldado le termina disparando porque él se resiste y termina muerto, bueno, no se buscó la muerte de Maduro ante todo, sino que se buscó arrestarlo, o sea, o encarcelarlo, esto y lo otro, ¿no? Entonces, siempre la muerte de un tirano tiene que ser la última opción y siempre uno es cuando se recurre a la defensa personal. Yo diría primero que vayan a arrestarlo, que vayan a encarcelarlo, bueno, en fin. Ahora, si la pregunta de la gente ¿es esto posible? Yo no creo que la comunidad internacional vaya a hacer nada. Voy a ser sincero en eso. Me encantaría poder decir, bueno, va a haber una intervención militar desde afuera, pero yo no creo que eso ocurra. Ante todo porque la ONU, la Corte Internacional, lo mismo la OEA, son todos globalistas, hay que decirlo así, ¿no? Son todas personas que solamente intervienen cuando hay que aprobar el crimen del aborto, como hicieron con El Salvador, que intentaron utilizar el caso Beatriz para la Corte Internacional, para poder aprobar el aborto en El Salvador, que Bukele no lo va a hacer, obviamente, ¿no? Pero para lo que es el crimen del aborto, que es un crimen aberrante que debería estar prohibido en todo el mundo, para eso se meten, justamente para asesinar niños se meten, para mutilar hombres y mujeres con la perversa ideología del género, también lo hacen, ¿no? En el caso de Venezuela, yo dudo que realmente la comunidad internacional vaya a hacer algo, porque no creo que les importe hacer algo concreto con Venezuela, ¿no? Ahora, quien quiera conservar la esperanza me parece perfecto, pero para mí el único Bueno, que, yo la conservo, padre. sí, Es lo sí, que nos queda. para mí el único que puede hacer algo, ante todo, es Dios. Yo creo que Maduro, Claro. si Dios realmente quisiera que Maduro esté fuera mañana, obviamente que Maduro está fuera mañana. Si Dios lo conserva ahí, él tendrá una razón
la razón puede ser porque Dios quizás ve cosas que nosotros no vemos. Por ahí se pueden seguir males mayores cuando Maduro se va, no lo sé. Pero también Dios puede estar dando un mensaje muy claro al pueblo venezolano y les puede estar diciendo, a ver, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de derrocarlo a Maduro. Por ejemplo, si el pueblo si 4 millones de personas salen a las calles, está bien, uno se arriesga a que lo encarcelen, uno se arriesga a que lo maten, todo eso se entiende. Pero eso ocurrió con Rumania. En Rumania, cuando este famoso Ceausescu, Nicolás, no me acuerdo si era así el nombre del dictador, ¿no? Pero cuando él cayó por muchos motivos, pero entre otras cosas porque hubo millones de personas manifestándose en contra de él y eso provocó una ruptura en el ejército, provocó una ruptura también en una parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que, digamos, esa es la única manera de que Maduro se vaya, cuando haya una verdaderamente y resurrección popular contra él, ¿no? Ahora, lo que uno ve es que mucha gente opta por estar en la casa y no salir por miedo, lo cual es totalmente entendible. Yo creo que si yo fuese un venezolano y tuviese 5 hijos y tuviese esposa, la verdad que Claro. dudaría mucho en hacer esto que estoy diciendo acá, ¿no? Es que de hecho, padre, disculpa que le interrumpa, el 28 de julio, cuando ellos se robaron las elecciones, fue una avalancha de gente que salió de los barrios más populares y no sé si recuerda esas imágenes tumbando las estatuas, los ídolos de Chávez, que pues estaban inundados de brujería, pues dicen que todas esas estatuas estaban ahí conjuradas como al demonio y a la brujería. Y pues fueron muchísimas personas, se hablan como más de 2.000 personas que fueron secuestradas, incluso algunos por poner un mensaje en el celular en contra de Maduro. Y actualmente todavía hay miles de personas detenidas, secuestradas en las condiciones de tortura más horribles, pues incluso han muerto personas ya en custodia de los esbirros de Maduro. Y ayer inclusive leí una noticia, padre, pero de una naturaleza demoníaca, que inclusive pues las madres de esos menores de edad se dejaban violar por los soldados para poder ver a sus hijos encarcelados. Ese es el nivel criminal de las personas que pues hoy ostentan todavía el poder en Venezuela. Entonces, claro, pues eso genera, por supuesto, pánico a la hora de salir, pero con todo y eso, ayer salió muchísima gente. A pesar de eso, claro, no salieron millones, pero salió muchísima gente. Ahora, padre, yo le quiero preguntar algo, porque pues sé que es complicado y difícil hablar sobre una intervención militar, pues usted lo ve lejos. Yo al principio también lo veía lejos, pero como yo estaba conversando hoy con unos familiares, yo les decía, si algo de esa naturaleza no ocurre hoy o en los próximos días o semanas, entonces nos encontramos ante un panorama de un grupo de personas que se encargaron de venderle una falsa esperanza a todo un pueblo, a toda una nación, dentro y fuera del país, porque fueron y son muchos los actores políticos que han asomado esa posibilidad. O sea, por ejemplo, hay funcionarios muy cercanos a Donald Trump, como es Rick Scott, creo que se llama este señor. Él es un acérrimo adversario de Maduro y ha dicho que sus días están contados. Palabras textuales de él. Maduro lo vamos a perseguir. O sea, una persona muy cercana a Donald Trump. Bueno, yo creo que todo es posible, ¿no? Y que realmente si Trump decidiese hacer algo al respecto, yo lo aplaudiría, ¿no? En el sentido, todos queremos una intervención militar, si uno quiere, ¿no? Desde Mire, afuera. por ejemplo, aquí acaba de escribir Nayib Bukele, paciencia. O sea, está de lleno metiéndose en el problema venezolano. Entonces, que luego salga con nada
eso sería una decepción muy grande, ¿no? Hay que simplemente tener en cuenta algunas cosas, que por ahí Estados Unidos, si interviene, no lo haga directamente, sino que Estados Unidos tiene muchas maneras de hacerlo. Es decir, Lo, grupos lo mercenarios. puede hacer con grupos mercenarios, lo puede hacer con las fuerzas especiales sin que nadie sepa quiénes son, no sé, hay muchas maneras. Ahora, está esa posibilidad, sí, y muchos están hablando de una sorpresa como Bukele. Lo que te puedo decir es que ojalá que eso ocurra, ¿no? Ahora, lo que a mí me hace ser un poquito escéptico es que Maduro estuvo cayendo muchas veces, ¿no? También Eso. me acuerdo Claro, que por eso digo que uno se cuando yo ilusiona recién y llegué luego aquí no a los pasa nada. Estados Unidos, me acuerdo que estaba cayendo y algunos casi festejan, lo mismo cuando yo estaba en Roma. Entonces, como que es algo que muchos países han hablado de hacer algo, pero nunca se termina haciendo algo. Entonces, mi respuesta a lo que me estás diciendo es ojalá haya una intervención de afuera, ¿no? Ahora, una de las cosas que me parece importante decir es, Maduro tiene que caer, ciertamente, o sea, y si no cae, lo que va a suceder es que Venezuela va a terminar siendo otra Cuba, la Cuba 2, ¿No? ¿no? Y el éxodo, que va a salir Sí. millones de personas. El éxodo y otro tipo de cosas, o sea, por ahí se habla de un éxodo de otros 6 millones de venezolanos más, bueno, en fin, ¿no? Y después está el tema de quién va a recibir 6 millones más, Claro, porque claro. Argentina, por ejemplo, lo que hablaba Milei, ya no da abasto como para andar recibiendo millones de personas como lo hizo Colombia antes, también ¿no? aquí hay como 2 millones. Exactamente, sí. Yo creo que Maduro tiene que caer y que tiene que asumir el mundo. Pero yo pienso que después, una vez que asume otro presidente que no es Maduro, después tienen que trabajar poco a poco para ir corrigiendo las falencias que hay en el país de Venezuela, porque lo que sucede es que si después se aprueba el aborto, se aprueba la ideología del género, se aprueba el matrimonio homosexual, y si después se aprueban todas esas porquerías, en definitiva, Venezuela termina mal moralmente también, ¿no? Claro, Entonces, padre, pero, dicho todo esto, a lo que voy sí, y concluyo la idea, ¿no? Que Maduro se tiene que ir, estamos todos de acuerdo, ¿no? Simplemente uno advierte estas cosas no por tirarle piedras a los venezolanos y por bajarles la moral, no. Simplemente porque muchas veces nosotros, como seres humanos, tendemos a tener mesías, a tener salvadores que no son Jesucristo. Y hay que recordar que los políticos no son mesías, el salvador es Jesucristo. Entonces hay que trabajar poco a poco para poner no solamente un político menos malo, sino para poner un santo en esa posición. claro, Ahora, después coincido contigo 100% en que todos esperamos que Maduro caiga, ¿no? Eso es obvio. Maduro realmente no solamente que es un comunista, no solamente que es un izquierdoso asqueroso, si uno lo quiere llamar de esa manera, ¿no? Directamente lo de él no es un gobierno, lo de él es un cartel, es una mafia así es. directamente. Entonces es obvio que él se tiene que ir, ¿no? Pero yo insisto, ¿no? Insisto en esto. Trump, Edmundo González, María Corina Machado, Milei, todos esos personajes son personajes que había que, si uno quiere, habría que elegirlos porque es lo que hay, ¿no? Es lo que realmente uno tiene a la mano. Pero hay que recordar, como dice el padre Membiel en el libro La concepción católica de la política, que es tan malo el comunismo como es malo el liberalismo también, ¿no? El otro día uno en X, que realmente esta persona no entendió nada, ¿no? Me estaba cuestionando. Usted dice que ser rico y que tener dinero es pecado. No, justamente no estoy diciendo que tener dinero, que tener propiedades, que ser rico sea pecado, porque Jesucristo tenía amigos ricos como José de Arimatea, como las mujeres que lo ayudaban con sus bienes. Había cristianos ricos en los primeros tiempos. El problema con el liberalismo, y es una de las cosas que muchas personas no entienden, es que lo que consigue es que solamente unos pocos tengan todo y la gran población viva en la miseria. Eso es lo que consigue muchas veces el liberalismo, porque eso es el capitalismo salvaje, ¿no? Entonces a lo que voy con esto es, la propiedad privada es un derecho que todos tenemos, ciertamente,
pero no es un derecho absoluto. Por ejemplo, en caso de catástrofe, supongamos que, no sé, en un país hay un terremoto y una catástrofe tremenda, ¿no? Las personas más ricas, que son católicas, que son cristianas, están obligadas moralmente a socorrer a sus semejantes, porque realmente si eso no ocurre, le va a pasar a esa persona lo del rico Epulón, ¿no? Que pudiendo haber ayudado a Lázaro no lo ayudó y terminó en el infierno, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que quiero remarcar, Miguel, es estoy 100% de acuerdo contigo en lo que dijiste recién, porque si le tiramos piedras a Edmundo y a Corina, también a Trump, estoy totalmente de Claro, acuerdo, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con esto, en que en el futuro los católicos no nos podemos conformar con los menos malos solamente, ¿no? así Tenemos que es. buscar un político santo y para eso hay que trabajar por el reinado social de Jesucristo. Y remarco a fuego que Maduro se vaya mañana. Ojalá vayan los Navy SEALs, ojalá vayan las fuerzas especiales, no sé. Ojalá lo quiten mañana. Yo quiero que Maduro se vaya como lo quieres tú y como sobre todo los venezolanos, que son los que están sufriendo en carne propia todo esto, ¿no? Pero Claro. me parece que hay que poner las cosas claras porque muchas veces es como que los cristianos buscamos, como te digo, un salvador fuera de Jesucristo. Y no, en realidad estamos lidiando con la política, que la política es sucia y la política no siempre busca el bien del prójimo, ¿no? Lamentablemente. Padre, ¿qué opinión, por ejemplo, qué opinión tiene usted de gobiernos como, por ejemplo, el de Colombia, de Gustavo Petro, y el de México, de la reciente nueva presidente Claudia? Siempre el apellido se me dificulta pronunciarlo, Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Ajá, pues Sheinbaum. ella, con respecto a la situación que está pasando en Venezuela. Por un lado tenemos a Gustavo Petro, ex guerrillero, ex miembro de un grupo guerrillero subversivo que asesinó y secuestró a miles de colombianos, que causó terror acá en Colombia y que pues por una desafortunada tragedia en el destino pues fue elegido presidente. Pues ha gastado días enteros tuiteando sobre la libertad de Palestina, cuando hubo un conflicto de poderes en Guatemala, se fue hasta Guatemala y dijo que no se movía de ahí hasta que el presidente fuera investido. Cuando Milei ganó, pues lo comparó, creo que fue con Videla. Cuando la constitución de Chile no se dio, dijo revivió Pinochet. O sea, se mete en todos los países, pero el que tiene al lado, el vecinito, dice, eso es problema de los venezolanos y que lo resuelvan los venezolanos, y envió a un funcionario de su gobierno a la toma de posesión de Maduro. O sea, no fue él como para lavarse las manos como Pilato, pero envió a un representante de su gobierno a la toma de posesión de Maduro, y de igual manera es la misma posición de la presidenta de México, que dice que pues ella en esos temas no se mete. ¿Qué opinión tiene de esos porcentajes? Porque por cierto, los únicos que fueron a recibir a Maduro o a felicitarlo allá en Venezuela fue Díaz Canel, el pedófilo de Nicaragua, Daniel Ortega, y el enviado de Petro, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre eso, padre? Bueno, Petro es claramente marxista. De hecho, él era miembro de el, era el E19, no me acuerdo si se llamaba así. M19. R19, sí. Y él, bueno, fue una persona que ciertamente mató gente, torturó gente, o sea, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Lamentablemente los colombianos, un pueblo al cual yo quiero muchísimo, porque tengo muchos amigos colombianos, ¿no? Pero lamentablemente, después de haber sufrido las FARC, que realmente han hecho tanto estrago ahí en Colombia, han terminado eligiendo a un guerrillero como presidente, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Y Petro no es neutral. Eso de mandar, por ejemplo, a un embajador para que lo represente, eso es una muestra de que lo está apoyando a Maduro, ¿no? Porque ciertamente cuando asumió Milei, ahí se metió, ahí dijo cosas feas de Milei, ¿no?
Y lo mismo, él se mete en todo aquello que tenga que ver no con la izquierda, sino por ahí con la derecha, o por ahí con pensamientos que no son acordes a sus ideologías, ¿no? Entonces, el caso de Gustavo Petro, nada bueno se puede esperar de él, porque yo siempre digo que en un zurdo no hay que confiar. Eso siempre lo dije No, muchas veces, ¿no? Y mucho menos en un ex guerrillero, en una persona que hizo todo lo que estaba de su parte para convertir a Colombia en otra Cuba. El caso de Claudia Sheinbaum, bueno, son del mismo palo, ¿no? Aunque ella no fue guerrillera necesariamente, pero también Claudia Sheinbaum es de izquierdas, y uno de los datos que yo manejo es desde que ella asumió, el narcotráfico se encrudeció y hay otros 5.000 muertos por el narcotráfico, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la izquierda? Que justamente muchos de los políticos mexicanos lamentablemente están entongados con el narcotráfico y por eso pasa lo que pasa. Pero el hecho de no jugarse ante ciertas circunstancias es un modo de jugarse. ¿Por qué Jesucristo dice en el Apocalipsis que más vale seas frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca? Significa que en sí, realidad siendo tibio estás realmente jugándote por algo. Es como que hay gente que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Por dar un ejemplo, yo me acuerdo de un sacerdote amigo que realmente cuando hablaba del aborto, hablaba de la interrupción voluntaria del embarazo y era realmente muy leve todo lo que decía sobre el aborto. Y yo le digo, mira, aunque tienes que tener misericordia con la mujer que abortó, porque si se arrepintió, Dios la perdonó, pero la mujer que abortó y no se arrepintió cometió un asesinato y si no se arrepiente se va a ir al infierno. Así que eso lo tienes que decir porque no puedes ser tibio en las palabras. Hay que alentar a las personas que se arrepientan, que dejen el pecado, pero no puedes decir, bueno, está todo bien con el aborto, te vas a salvar lo mismo. No, si mataste a tu hijo y no te arrepentiste, no te vas a salvar. Si te arrepentiste y te preocupas por salvar otros niños no nacidos, bueno, ahí la misericordia de Dios es infinita, pero la misericordia es con el pecador arrepentido. Bueno, eso es un modo de explicar cómo es el tema de la tibieza. Nosotros cuando tenemos que defender la verdad, no podemos ser tibios, ¿no? Entonces a mí me parece que las personas que actúan en política, tipo Sheinbaum, Gustavo Petro, cuando ellos realmente no se juegan, se están jugando, porque realmente cuando a algo le importa tanto a Petro como a Sheinbaum, bueno, ahí se van a jugar. Lo que pasa que en este caso, ¿qué es lo que les importa? Les importa que Maduro siga en el poder porque ni a Sheinbaum ni a Petro les interesaría que gente como Trump, que gente como Bukele, que gente como Milei se multipliquen por el continente, ¿no? Entonces, ciertamente que para ellos Maduro tiene que quedar en el poder. Para mí es mi interpretación, ojo, ¿no? Para mí están diciendo esto con sus acciones porque, bueno, yo no creo en la neutralidad de estas dos personas. Entonces, dicho todo esto, hay mucha hipocresía en la izquierda y no hay que olvidarse que los zurdos no tienen problema en mentir. Por ejemplo, cuando el Che Guevara mataba homosexuales en los campos de concentración, al Che Guevara lo llamaban el carnicero de la cabaña. Bueno, él mató cientos de homosexuales, ni siquiera en guerra, los mató fusilándolos por ser homosexuales. Hoy resulta que la izquierda apoya a los LGBT y hay mucha gente de izquierda con el arco bandera. iris, la bandera del arco iris y la fotito del Che Guevara. O sea, la izquierda no tiene problema en matarte hoy y mañana promocionarte. Ese es el punto, ¿no? No tienen problema la izquierda porque, por ejemplo, el Che Guevara hablaba muy mal de los negros. Si, por ejemplo, hablamos de racismo, el Che Sí, Guevara decía que los negros eran cucarachas, cosa que los cristianos nunca vamos a hablar así. Es más, los cristianos teníamos apóstoles que se dedicaban justamente a visitar a los esclavos y a tratar de aliviar sus sufrimientos. Nunca hubo realmente discriminación hacia los morenos entre los católicos y en la doctrina católica. ¿Habrá habido algún católico racista? Bueno, eso es otro tema. Pero en realidad había grandes sacerdotes, grandes apóstoles que visitaban a los morenos para poder aliviarles los sufrimientos y ni bien se podía abolir la esclavitud, se abolía, ¿no? Ese era el punto.
Bueno, la cosa está que el Che Guevara de los negros decían que eran cucarachas, que eran insectos, esto y lo otro, y ahora la izquierda habla, trata de meter odio con el tema de Black Lives Matters, trata de meter odio entre el hombre blanco y el hombre negro, ¿no? Y justamente ahora la izquierda, la famosa defensora de las minorías, pero resulta que antes los mataban, ¿no? Y uno dice en padre, bueno, será el Che Guevara. Bueno, no, pero la Unión Soviética también. Ahí en los campos de concentración había muchos homosexuales, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos de Corea del Norte, si hablamos, podríamos mencionar muchos ejemplos. ¿A qué voy con esto? A que es normal que un zurdo sea mentiroso como Gustavo Petro y como Sheinbaum. Y es normal que realmente digan que son neutrales, pero después, bueno, somos neutrales porque así favorecemos a Maduro, ¿no? Lamentablemente es así y bueno, es por eso que a la izquierda directamente no hay que permitirle llegar al poder. ¿Cuál fue el principal error de los venezolanos, si uno quiere, ¿no? Que hoy en día lo podemos llamar error y en ese momento también fue un error, porque algunos me decían, bueno, pero Chávez, no, no habría que haberlo No, votado nunca, ni a la izquierda ni a claro. Chávez. Ahí fue el primer error. Porque la izquierda, una vez que se mete en el poder, si toman todo el poder, no lo sacas nunca más. Es imposible Por eso es que aquí sacarlo, en Colombia el asunto, hay ¿no? que tener mucho cuidado con Petro. Exactamente, por eso en mayo los colombianos lo tienen que sacar a Petro. Porque, miren, los Kirchner, por ejemplo, en Argentina, no tomaron el poder gracias a que nunca tomaron el poder, el control total de las cámaras. No tomaron los senadores, no tomaron los diputados, pero si hubiesen tomado el poder total, y no lo sacas nunca más, ¿no? Entonces, por eso, el primer error fue haberlo votado a Chávez. Chávez nunca tuvo que haber sido presidente. Entonces, que eso sea una lección para muchas personas, que Petro no continúe en Colombia, porque si continúa lo van a lamentar y ya tenemos la experiencia de Venezuela. Bueno, no queremos que pase en otros países y esperemos que Maduro caiga en Venezuela. Ese es el deseo de cada uno de nosotros, ¿no? Padre, ya que estamos hablando pues de estos personajes que son de izquierda y que pues claramente pues con su silencio están totalmente apoyando a este golpe de Estado que ocurrió hoy en Venezuela, pero ¿qué opina? Pues obviamente a mí este personaje tampoco me genera para nada confianza porque pues un país, Chile, que un país el más próspero de la región, en vías de desarrollo, pues él y su grupo, tengo entendido, pues crearon el caos en Chile en sus protestas y pues luego por medio de los votos pues llegó al poder. Hablamos de Boric, pero miren lo que dice Boric. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias. ¿Qué opinión tiene pues de estas declaraciones de Boric, pues alguien de izquierda? Bueno, Boric, yo empezaría por el final. Esto es lo que Chile siempre ha defendido desde el principio. Bueno, Chile, pero él no, porque él realmente se ha sacado una foto con una, por ejemplo, una camiseta, ¿no? Donde aparecía Jaime Guzmán con un tiro en la cabeza. Es decir, Boric aprobó con esa, y eso fue poco antes de la elección presidencial de él, ¿no? Wow. Esa foto la pueden buscar porque realmente fue publicada por muchísimos, pero realmente él se sacó una foto con un tiro en la cabeza de un hombre llamado Jaime Guzmán, que Jaime Guzmán era un senador que dicen que era católico, al menos murió rezando el rosario en el momento que le dispararon, pero fue un hombre asesinado por el MIRC, o sea, por uno de los guerrilleros del ejército revolucionario chileno, que buscaron también convertir a Chile en otra Cuba, ¿no? Entonces, ese es Boric. Ahora, ¿por qué me cuesta creerle? Porque realmente quien se saca una foto con su adversario con un tiro en la cabeza,
¿Realmente se le puede creer todo lo demás que dice? Ahora, si vamos a sus palabras, porque Santo Tomás de Aquino lo dice claramente, ¿no? La verdad es verdad, diga quien la diga, ¿no? Podemos decir que hay algo de verdad en sus palabras. Dijo que en Venezuela hay una dictadura y que realmente se le tiene que dar la posibilidad al pueblo venezolano de elegir correctamente quiénes lo van a gobernar, ¿no? Y que Maduro no lo está haciendo. O sea que sus palabras tienen bastante de verdad, ¿no? O sea, al menos lo llamó a Maduro dictador, que en nuestra terminología es tirano, y al menos reconoció que en Venezuela no hay democracia y reconoció que realmente es necesario que los venezolanos puedan volver a tener la posibilidad de elegir a quien los gobierna, ¿no? ¿Usted cree que ya, al punto que estamos hoy, Maduro se autoproclamó presidente sin mostrar un acta de su triunfo, lo cual sí hizo Edmundo González, tiene todas las actas donde lo acreditan ganador por casi llegando al 40%, más de 8 millones de votos sacó Edmundo y Maduro solo 3. Viendo todo esto, que a pesar de este robo a mano armada, a pesar de todo lo que ocurrió, ¿usted cree que ya la única manera de que Maduro pueda salir del poder hoy, mañana, en un año o en 10 años, esperemos que no sea así, porque si no estaríamos hablando ya de una segunda Cuba, pues bueno, ya de hecho es una de las dictaduras más largas, porque si sumamos Chávez y Maduro son más de 25 años. ¿Crees que la única manera es a través de la fuerza por una intervención militar? Bueno, no sé si por una intervención militar, pero creo que la única manera de sacarlo a Maduro es por la fuerza. Es decir, más allá de si es la fuerza del pueblo venezolano, que por ahí el pueblo mismo se levanta y trata de derribarlo, o si es por una intervención externa. Lo que puedo decir, y me parece que es claro para todos, es que Maduro no se va a ir por las buenas. O sea, nunca él va a dejar el poder por las buenas porque es claro que es un enfermo de poder y es claro que él está preparando todo como para eternizarse en la posición que ocupa. Creo haberle escuchado a Maduro una frase donde hacía dudar si realmente iba a volver a llamar elecciones o no. Es como que Sí, había una frase que iban donde a él, cambiar como el sistema o algo. algo así, sí. Entonces, me parece que él apunta a no irse nunca. Y de hecho, cuando habla, porque lo dijo 2 o 3 veces, ¿no? Cuando habla de los fascistas, que bueno, se refiere siempre a la gente que no piensa como él, ¿no? Fascista es todo aquel que no dice cada una de las cosas que dice él, que no se mueve como él y que realmente no tiene la ideología que tiene él. O sea, todo el mundo que lo contraría de una manera u otra es un fascista para Maduro. Bueno, en fin. Yo creo que un hombre narcisista como él, la única manera que salga es con la fuerza. No queda otra posibilidad. Después, bueno, Dios todo lo puede hacer, ¿no? Pero cuando el otro día una persona me decía, bueno, recemos por la conversión de Maduro, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo rezo por la conversión de Maduro y ojalá que se convierta y que realmente pueda alcanzar la salvación eterna. Pero una cosa que uno ve en Maduro es realmente lo que es una hazaña contra la verdad, ¿no? Es decir, él está empecinado en sostener el error y él está empecinado en afirmar que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Entonces, aquí y ahora lo que uno ve es que hay que rezar por él, perfecto, pero si lo queremos afuera hay que sacarlo por la fuerza, porque es la única, es como que es la única predicación, si uno lo quiere llamar de alguna manera, que Maduro entiende. Maduro solamente entiende la fuerza. Nunca va a salir y no va a ser posible sacarlo por las buenas, ni tampoco por modos diplomáticos, ¿no? Ahora, ¿me puedo equivocar? Bueno, me puedo equivocar, ciertamente, pero aquí y ahora es lo que uno ve, ¿no? Ahora, si va a haber una intervención militar de afuera o no, ahí ya no lo sé. Esa es la incógnita que, por ejemplo, muchos tienen. Muchos dicen que no va a haber nunca una intervención militar de afuera porque eso por lo general no ocurre,
porque uno de los argumentos que yo escuché es que Estados Unidos no quiere ser siempre la cara del invasor, ¿no? Porque siempre a Estados Unidos lo han acusado de invadir Irak, de invadir Afganistán, ¿no? Y como que si ahora se mete a invadir Venezuela para sacarlo a Maduro, va a quedar como un país que siempre se mete en territorios ajenos. Ya lo dije, Estados Unidos tiene 1000 maneras de sacarlo a Maduro si quisiera, o sea, no tiene que hacerlo necesariamente oficialmente, no lo puede hacer a través de mercenarios, lo puede hacer a través de secretos que solamente el gobierno de Estados Unidos tiene. Ahora, si lo va a hacer en concreto o no, eso ya queda como una incógnita. Lo real es, sean los venezolanos con una insurrección interna, ¿no? Sean los venezolanos marchando a las calles, 4 o 6 millones de personas que realmente busquen tumbarlo a Maduro y tumbarlo del poder, o sea por una intervención externa, esas son las únicas maneras que yo veo que Maduro caiga, ¿no? Si uno espera que se vaya por las buenas, bueno, eso no va a ocurrir. Ahora, mi oración va a ser para que Maduro caiga de la manera que sea, ¿no? Porque es como decía mi padre, muchas veces cuando queremos que alguien se vaya, no nos importa el modo, que se vaya por las buenas, que se vaya por las malas, que se vaya porque lo echaron, porque lo hicieron renunciar, porque le pagaron una indemnización. Lo más importante es que este hombre se vaya. El modo no nos importa, pero creo que todos estamos de acuerdo en que aparentemente el único medio eficaz para sacarlo es la fuerza. Y la Iglesia lo que dice, y lo vuelvo a repetir para los que se engancharon recién ahora, ¿no? La Iglesia dice que la violencia es el último recurso, que hay que agotar todos los medios pacíficos para poder expulsar al injusto agresor, ¿no? Yo creo que acá todos los medios pacíficos se han agotado porque hay gente presa, hay gente torturada, hay gente exiliada, es decir, se han agotado todos los medios pacíficos para poder convencer a este hombre de que se vaya. Yo creo que la única que queda es la fuerza. Y aclaro, lo digo con pesar, porque a mí no me gusta usar la violencia y yo creo que ninguno de nosotros le gusta la violencia. Pero si no queda otra, es una explicación que yo le doy a veces a los católicos buenistas, que son a veces muy buena gente, pero por ser buena gente no entienden el uso de la violencia. Si alguien entra a tu casa y va a violar a tu esposa y va a matar a tus hijos, y la única manera de sacarlo es con un tiro, disparándole. Tú no quieres matar, tú quieres defender a tu familia. La única manera en ese caso de defender a tu familia es matando. Y ciertamente que a toda persona buena después de hacer eso le va a quedar una angustia muy grande. Nadie quiere matar. Pero defenderse y la legítima defensa, en el caso de defender la familia, es no solamente legítima, sino que es una obligación. Un marido que pudiendo defender a su esposa de que la violen o que puede defender a sus hijos de que los maten, si no lo hace, si no defiende a su familia, eso es pecado grave. Defender a su familia no, ¿no? Lo mismo pasa con la nación, ¿no? Cuando hay un tirano que está oprimiendo a la nación y la única manera de sacarlo es por la fuerza, bueno, es una angustia muy grande, pero si yo puedo sacar al tirano y no lo saco, ahí el que peca soy yo por omisión. Lo tengo que sacar porque tengo esa posibilidad, ¿no? Así que no hay que ser buenistas, hay que saber que los medios pacíficos hay que usarlos, pero una vez agotados, si la única manera de sacar a un tirano que está haciendo mucho daño es con la fuerza, y hay que usar la fuerza, no queda otra, lamentablemente, ¿no? Porque, por ejemplo, ese es el sentimiento que yo tengo. O sea, yo tengo ese sentimiento de que Venezuela está secuestrada, de que mi país lo desaparecieron, pero tengo la esperanza de que algún día yo me voy a reencontrar con esa Venezuela, con ese país. Pues, y si alguien me dice, no lo vas a volver a ver, obviamente, pues eso es un dolor muy grande. Y yo creo que somos todos los venezolanos, padre, que estamos dentro, o los que están afuera, o al revés, pues los que estamos afuera o los que están adentro, viven con ese dolor. Muchos han inclusive, yo una vez, padre, recibí un mensaje de mi mamá llena de dolor, diciendo, estoy perdiendo hasta la fe, porque le pido, tengo 25 años pidiéndole a Dios y no veo nada. Entonces, hay mucha tristeza. Hoy
ver a Maduro nuevamente con la banda presidencial, eso fue doloroso para muchos y están viviendo o estamos viviendo, porque me incluyo, días de mucho dolor. ¿Cómo conllevar ese dolor, padre? Bueno, ante todo, yo lo que le digo a los venezolanos es que solamente ustedes entienden la profundidad de su dolor. Yo lo entiendo, no soy venezolano, ¿no? Pero, por ejemplo, me pongo un poco en la piel de las personas que por ejemplo, yo hace 5 años que no puedo volver a Argentina por mi situación de documentos, ¿no? Yo estoy legal en los Estados Unidos, pero acá el sistema hace que uno, mientras está esperando la residencia permanente, uno no puede salir del país, ¿no? Bueno, yo estoy esperando la residencia permanente, aunque estoy legal en el país. Sin embargo, no sé cuándo voy a recibir la residencia, no sé cuándo voy a volver a Argentina. Entonces, yo un poco entiendo el hecho de lo digo con cierta cautela esto, porque yo algún día voy a volver a mi país, ¿no? Algún día. Claro. Ciertamente estuve mucho tiempo afuera y la realidad es no sé cuándo voy a poder volver, ¿no? Entonces yo entiendo realmente, entre comillas, ¿no? El dolor de las personas, sobre todo porque en mi caso depende de documentos y en el caso de ustedes depende de la caída de un tirano que parece que no va a caer nunca, ¿no? Entonces yo entiendo el dolor de los venezolanos. Ahora, les digo dos cosas. Nunca pierdan las esperanzas ante todo eso, ¿no? Porque todo es posible y también es posible que Maduro caiga. O sea, yo digo, todo es posible. Maduro no es Dios, todo lo contrario, se parece más al demonio que otra cosa, ¿no? Pero Maduro es un ser humano, no es Dios, y hay esperanzas de que caiga. Ciertamente la esperanza es lo último que se pierde. Entonces yo lo que le digo a los venezolanos es, sigan rezando y sigan actuando en la medida de sus posibilidades. Quien pueda hacer algo, que lo haga, porque la oración está muy bien. Ahora, quien pueda hacer algo en contra de Maduro, que lo haga, ¿no? Si solamente lo que nos queda es rezar, bueno, al menos recemos, porque la oración es muy potente, no hay que nunca abandonar la oración. Y después hay una de las cosas que también tengo que mencionar, porque cuando uno reza, lo que uno dice es, bueno, hágase tu voluntad. Cuando uno está, por ejemplo, rezando el Padre Nuestro, Sí. es lo que decimos en todos los Padres Nuestros. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cristo, y esto lo tengo que decir, ¿no? Pero Cristo no venció en esta tierra. Cristo en esta tierra fue crucificado, fue golpeado, lo coronaron de espinas. Él venció con la resurrección, pero tuvo que morir, ¿no? A eso es lo que voy. Él ya venció con la resurrección, venció la muerte, venció el pecado, pero él, una de las cosas que dijo es: quien no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Por ejemplo, el Imperio Romano, pasaron 3 siglos hasta que se convirtió al catolicismo, 3 siglos. Pero los mártires no vieron la conversión del Imperio Romano al catolicismo. Los 12 apóstoles no vieron esa conversión del Imperio Romano al catolicismo, ¿no? Entonces lo que hay que tener en cuenta es: Cristo no nos promete la victoria en esta tierra. Él nos promete la victoria en la eternidad. Ante todo es eso, ¿no? Y Él nos promete que si somos fieles a Él, heredaremos la vida eterna. Entonces hay que tener en cuenta eso, que uno mira a la eternidad y uno no necesariamente va a triunfar en esta tierra. El triunfo es sobre todo después de esta vida, cuando uno realmente muere, y si uno es fiel a Jesucristo, uno heredará la vida eterna. Pero al mismo tiempo lo que hay que tener en cuenta es que para que se logre una victoria, tiene que haber un sacrificio de parte nuestra. O sea, si yo quiero ser campeón mundial de boxeo, tengo que entrenar y tengo que recibir golpes, ¿no? O si yo quiero, por ejemplo, no sé, ser campeón de atletismo, si quiero ser doctor, lo que yo quiera hacer, tengo que sacrificarme. ¿Y por qué se sacrificaban los mártires? Los mártires se sacrificaban porque sabían que la sangre de los mártires eran semillas de nuevos cristianos. Y Dios los premió no solamente con la gloria eterna, sino que
el famosísimo Imperio Romano terminó cayendo y terminó convirtiéndose al cristianismo. Entonces, ciertamente que el mal no va a triunfar. Eso es lo que yo le digo a los venezolanos, ¿no? Satanás no va a triunfar, el mal no va a triunfar, pero puede que Dios nos pida un sacrificio que quizás nosotros ni siquiera nos imaginamos. Puede que Dios diga, Maduro va a caer, pero ustedes van a tener que hacer un sacrificio que no se imaginan. Para que Maduro caiga, ustedes tienen que confiar en mí, nos dice Dios, ¿no? Y ustedes tienen que seguir mi voluntad. Y ustedes tienen que saber que quien hace la voluntad de Dios, tarde o temprano, alcanza la victoria, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no? Hagamos lo que tengamos que hacer. Y ante todo lo que tenemos que hacer es ser fieles a Jesucristo. No abandonar la misa, no abandonar la oración, no abandonar la confesión. Ser fieles a nuestra fe. Y quien pueda hacer algo contra Maduro, que lo haga. Y si no, recemos por su caída. Eso es lo más importante. Pero el mal nunca triunfa. No triunfó la sinagoga sobre la iglesia. No triunfó el Imperio Romano sobre la iglesia. No triunfaron los bárbaros. No triunfaron los herejes. No triunfó el protestantismo. No triunfó tampoco la Revolución Francesa. No triunfó la Revolución Comunista. No va a triunfar tampoco Maduro sobre Jesucristo, ¿no? Entonces, no pierdan las esperanzas y sepan que el mal va algún día a perecer. El mal va a ser devorado con el aliento de la boca de Dios. El mal va a perecer. Pero Dios no nos pide necesariamente ganar la guerra. Dios nos pide resistir. La guerra ya la ganó Él y nuestro trabajo es resistir. Así que no pierdan las esperanzas y bueno, yo junto con ustedes rezo para que Maduro caiga cuanto antes y para que los venezolanos puedan algún día volver a Venezuela y volver a ver una Venezuela al menos más libre de lo que está ahora, ¿no?